Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, segunda parte, Autobiografía y Visiones Generales, capítulo 16, Visiones de los Premios de la Vida Futura, Introducción. Se pone de manifiesto aquí, en bellísimos cuadros alegóricos, las recompensas que obtienen los justos en la vida futura. La vidente participa en un gran banquete de bodas donde se distribuyen los premios según los méritos de las obras hechas en la tierra. En la visión de las mesas preparadas se rechazan a las personas indignas, sean reyes, príncipes, nobles, prelados, ricos, pobres. En cambio, en la visión del joven Gasparito se nos muestra cómo los pequeños vencimientos, los actos de virtud practicados por amor a Dios, forman un cúmulo de méritos que tienen su epílogo en la espléndida mansión de los bienaventurados. Entre las delicias celestiales ve, con otras personas conocidas, al conde Stolberg, convertido del protestantismo al catolicismo, que había visitado a Ana Catalina, edificándose con su heroica paciencia. 1. Visión del banquete de bodas y de los expulsados de diversas categorías. Domingo 19 después de Pentecostés del año 1819. He visto al bienaventurado Nicolás de Flue, en forma de un anciano de elevada estatura, de cabellos blancos, que llevaba una brillante corona de piedras preciosas. Su vestido blanco como la nieve le llegaba hasta los pies. En la mano tenía una gran corona de piedras preciosas. Le pregunté por qué tenía en vez de hierbas aquella brillante corona. Él me habló con severidad en pocas palabras de mi muerte y de mi destino, y me dijo que quería conducirme a una gran boda. Me puso la corona, y yo fui como navegando con él al palacio que vi delante, como suspendido en el aire. En aquel palacio se celebraba una boda extraordinariamente suntuosa. Me parecía que iba a ver juzgadas en aquel banquete todas las acciones y omisiones de todos los estados que hay en el mundo, y que iba a ver la influencia de los bienaventurados en todos sus descendientes. Previamente fue preparada una mesa para el clero. Vi al papa y a los obispos, con sus báculos y ornamentos, sentados alrededor de ella, y a muchos eclesiásticos altos y humildes, cada uno de los cuales tenía ante sí un coro elevado, y a los santos y beatos de su estirpe, a sus antecesores, a sus patronos y abogados que influían en él, juzgaban y decidían. También estaban sentadas a la mesa esposas espirituales de las más elevadas clases, a cuyo lado, como si fuera una de ellas, yo tuve que sentarme con mi corona, no sin sentir mucha confusión. Sobre mí estaba el que me había convidado, y como yo me hallaba tan turbada, todo lo hacía él y lo disponía para mí. Los manjares que había en la mesa, aunque en forma de tales, no eran alimentos terrenos. Veía todas las cosas en su íntimo ser y leía los corazones. Detrás de la sala del convite vi otras habitaciones y estancias de todo género, en las cuales había muchas personas, cuyo número aumentaba con las que iban viniendo. Muchos sacerdotes fueron expulsados del banquete como indignos, porque se habían confundido con los mundanos y habían servido a estos más que a la iglesia. Los seglares fueron castigados primero. Luego fueron despedidos los sacerdotes de la mesa y enviados a otras estancias más o menos próximas. El número de justos era muy reducido. Esto sucedió en la primera mesa y a primera hora. Los eclesiásticos salieron. Fue dispuesta otra segunda mesa. Yo no comí en ella, pero estuve entre los espectadores en segundo término. El beato Nicolás estaba siempre junto a mí para ayudarme. Vinieron entonces numerosos emperadores, reyes y príncipes, a quienes servían otros grandes señores. Sobre ellos se veían los santos de su respectiva estirpe. Algunos de estos gobernantes tuvieron noticias de mí. Yo estaba avergonzada, pero Nicolás respondía por mí. No estuvieron sentados mucho tiempo a la mesa. Todos eran entre sí semejantes y su trato nada bueno, lánguido y equívoco. Y si alguno superaba a los demás, esta ventaja no se debía a tener más virtud. Hubo muchos que ni siquiera se acercaron a la mesa, sino que fueron lanzados al lugar que les correspondía. Me acuerdo especialmente de haber visto a la familia de los Croy, entre cuyos ascendientes hubo una santa estigmatizada, pues ésta me dijo: «Mira, estos son los Croy».
La noble familia francesa de los Croy, emparentada con los reyes de Hungría, dieron cardenales, obispos, mariscales y generales a Francia, Alemania y España. Por el Trato de Viena obtuvieron el señorío de Dülmen. Luego apareció la mesa de los nobles, después la mesa de los ciudadanos ricos. No puedo explicar cuán abominablemente estaba constituido este estado. La mayor parte de ellos fueron expulsados y encerrados con sus semejantes del estado de los nobles, en un hoyo que se parecía a una cloaca, metidos entre inmundicias. Finalmente apareció la mesa de un estado bastante bueno, el de los antiguos ciudadanos honrados y el de los labradores. Entre ellos había muchas almas buenas, aun de los míos. Mi padre y mi madre estaban con estos. También vinieron los descendientes del beato Nicolás de Flue, aldeanos, buenos y muy vigorosos. Él, sin embargo, desechó a muchos de ellos. Vinieron también pobres e impedidos, entre los cuales había muchos buenos y otros malos que fueron expulsados. Yo tuve mucho que hacer con ellos. No puedo decirlo todo. Cuando desapareció la última mesa, me sacó el santo de aquel lugar y me condujo de nuevo a mi lecho, de donde me había sacado. Me hallaba muy débil y sin conocimiento. No podía moverme ni dar señal alguna de vida, como si estuviera muerta. Nicolás señaló el término de mi vida, pero de un modo indefinido. 2. Visión de la iglesia triunfante. 1 de noviembre del año 1819. Día de Todos los Santos. He hecho un largo viaje con mi guía, y no es para decirse lo que se me ha ofrecido. Yo no pienso aquí ni en quién soy, ni cómo soy. Voy tranquilamente con él recorriendo lugares, y miro y estoy contenta. Cuando pregunto, recibo respuesta, y si no la obtengo, me quedo también contenta. Pasamos sobre la ciudad por los lugares de los mártires, Roma, y sobre el mar, y por países desiertos, hasta donde estaba la casa de Ana y de María. Aquí subí desde la tierra. Vi innumerables santos en infinita variedad, siendo, sin embargo, el todo una sola cosa en cuanto a lo interior de su alma y a su modo de sentir. Todos vivían y se movían en una vida de alegría, y todos se penetraban y reflejaban los unos en los otros. El espacio era como una cúpula infinita llena de tronos, jardines, palacios, arcos, ramilletes de flores, árboles, todo unido con caminos y sendas que brillaban como el oro y las piedras preciosas. Arriba, en el centro, había un resplandor infinito, el trono de la divinidad. Los santos estaban agrupados según sus vínculos espirituales. Todos los religiosos estaban juntos según sus órdenes, y adentro se hallaban colocados más o menos altos, según habían sido sus combates personales. Los que fueron martirizados juntos estaban juntos también y ordenados según el grado de su victoria. Los estados que no tenían consagración espiritual en la tierra estaban ordenados según el impulso interior de cada uno en el orden de la santidad. Todos estaban en admirable orden, distribuidos en jardines y moradas. Los jardines eran indeciblemente hermosos y resplandecientes. Vi árboles con frutos pequeños, amarillos, brillantes. Aquellos que por la semejanza de sus esfuerzos dirigidos para alcanzar la santidad estaban juntos, tenían como vestidura de orden sobrenatural una gloria uniforme, pero se diferenciaban entre sí por los signos de su victoria. Llevaban coronas y guirnaldas, ramos en las manos, y estaban confundidos los de todos los estados y comarcas. Vi a un sacerdote a quien yo conocía, el cual me dijo, «Tu causa no está terminada todavía». Vi a una gran muchedumbre de soldados con trajes romanos y a muchas personas a quienes conocía. Todos cantaban juntos una hermosa canción. Con ellos cantaba yo también. Entonces miré a la tierra y la vi yacer entre las aguas, a modo de una pequeña mancha. Todo lo que había hecho en torno mío me parecía inmenso. Ah, es tan corta la vida, llega tan rápidamente su fin, pero es tanto lo que se puede ganar en tan breve tiempo que no me atrevo a entristecerme. Con gusto quiero, pues, aceptar todas las penas que Dios me envía. 3. En ocasión de tener una reliquia, ve la vida de un joven santo.
12 de enero del año 1820. Vi el alma de un joven acercarse a mí en forma resplandeciente. Su vestido era muy semejante al de mi guía. Tenía una aureola blanca y brillante, y me decía que había alcanzado la salvación luchando contra la naturaleza y venciéndola, y que había contribuido mucho a su victoria el haber renunciado a las cosas que apetecía. Luego pasé a otra visión. He visto a la misma alma en forma de un jovencito de 13 años, en compañía de otros compañeros, en un jardín espléndido y hermoso. El sombrero de este joven era fruncido y su jubón amarillo, abierto, le llegaba hasta las piernas, con una franja en las mangas cerca de las manos. Los pantalones y las medias eran una sola pieza, estrecha por los lados. La parte de donde había lazos era de otro color. Las rodillas del joven estaban ceñidas, sus zapatos eran estrechos y adornados con cintas. Había en el jardín setos hermosos, hábilmente cortados, y muchos cenadores y casas de follaje, cuadradas por la parte exterior y redondas por dentro. También se veían allí campos con árboles y gran número de personas trabajando. Estos trabajadores aparecían vestidos como acostumbraba yo a vestir a los pastores en el nacimiento de mi convento. El jardín pertenecía a personas de alta clase de una ciudad importante que había allí cerca y que era la patria de aquel joven. En aquel jardín se permitía pasear. Vi a los jóvenes saltar alegremente en medio de las cercas de rosas y cortar muchas de estas flores, blancas y encarnadas. El dichoso joven renunció al gusto de recoger flores, y los otros, para tentarlo, le ponían delante los ramos con las rosas. Entonces me dijo aquel bienaventurado espíritu: yo aprendí a vencerme en esto haciendo un sacrificio mucho más útil y más difícil. Entre las personas que vivían cerca de la casa de mi padre, era compañera de juego una joven de mucha belleza, a la cual quería yo con inocente cariño. Mis padres iban a menudo a la iglesia a oír la palabra de Dios. Yo asistía a la misa con ellos. Como en tal ocasión oyera hablar al predicador contra semejantes compañías, huí del trato de aquella joven, aunque no sin gran esfuerzo de mi parte. Desde entonces aprendí a vencerme en no tocar las rosas. Cuando hubo dicho esto, vi a aquella doncella andar en la ciudad muy adornada y florida como una rosa, y vi la hermosa casa de los padres del joven, que estaba en una gran plaza cuadrada. Las casas estaban adornadas con emparrados. El padre era un acaudalado comerciante. Entré en la casa y vi al padre, a la madre y a varios hijos. Era una familia buena, cristiana y piadosa. El padre comerciaba con paños y vinos. Estaba muy bien vestido y tenía una bolsa de cuero pendiente de un costado. Era alto y grueso. La madre era robusta y tenía un caprichoso y elegante tocado. El joven era el mayor de aquella buena familia. Delante de la casa había carros con objetos de comercio. En el centro de la plaza se veía una fuente y alrededor de ella una hermosa y artística verja de hierro con figuras de tamaño natural, y en medio de la fuente una figura de donde salía agua. En los cuatro ángulos de la plaza se veían construcciones pequeñas a modo de garitas. La ciudad estaba edificada en una comarca feraz. Por un lado se cercaba un foso y por otro corría un río delante de las puertas. Tenía 7 iglesias, pero ninguna torre importante. No podría decir qué comarca fuese. Me parecía una ciudad alemana, pero no lo sé con seguridad. Después vi al joven entrar en un monasterio con el propósito de estudiar. Este monasterio se hallaba como a unas 12 horas de dicha ciudad, en un monte donde se elaboraba mucho vino. Era este joven muy aplicado, tan devoto y confiado de la Madre de Dios, que cuando no entendía alguna cosa en los libros, acudía ante la imagen de la Virgen y decía: tú enseñaste a tu hijo, enséñame también a mí. Entonces se le aparecía a la Virgen y le enseñaba. En su trato con María era muy sencillo y tenía mucha confianza con ella. Era tanta su humildad que no se determinó a recibir las sagradas órdenes. Fue muy estimado por su piedad. 3 años permaneció en el convento. Uno de ellos, estando muy enfermo, al cabo de los cuales, cumplidos los 23 años de edad, murió y fue sepultado allí mismo.
Había entre sus conocidos uno que, no pudiendo dominar sus pasiones, pecaba con frecuencia. Teniendo éste mucha confianza en su difunto amigo, se encomendó a él durante años enteros, y aconteció que el bienaventurado se le apareció y le dio sus instrucciones diciéndole que en uno de sus dedos vería una señal a modo de anillo, el cual había él recibido en su desposorio con Jesús y María, y que hiciera buscar esa señal en el cadáver. Así se conocería que realmente se le había aparecido. Ese amigo tenía unos 30 años. Habiendo puesto por obra aquel aviso, fue exhumado el cadáver, en el cual se halló la señal dicha. Las reliquias fueron distribuidas. No ha sido beatificado. Me acordé mucho de San Luis Gonzaga. 4. El joven aparecido la conduce a un lugar de la Jerusalén celestial. El alma de este joven me condujo a un lugar que parecía hallarse en la Jerusalén celestial. Todo era allí transparente y diáfano. Fui a una gran plaza circular, cercada de magníficos y brillantes palacios. En medio de esta plaza fue puesta una gran mesa prolongada, cubierta de indescriptibles manjares. De 4 de los palacios salían arcos de flores, que se juntaban sobre la mesa, formando una corona en torno, en la cual resplandecían los nombres de Jesús y María. No había allí nada de artificioso, todo nacía y daba frutos según su especie. Los arcos estaban formados de multitud de diferentes flores, de diferentes frutos y de brillantes figuras. Conocí allí la significación de todas y cada una de las cosas, pues veía lo que era cada una de ellas. No es del todo exacto decir que conocí la significación de las cosas. Todo era esencia, y la esencia de las cosas me penetraba como varios rayos de un sol, y al mismo tiempo me decía lo que eran esas cosas. Aquí en la tierra no es dable expresar esto con palabras. A un lado, detrás de los palacios, había 2 iglesias, la más próxima consagrada a María, la otra al Niño Jesús, ambas octógonas. Cuando llegué allí, numerosas almas de toda clase de niños bienaventurados salían de los palacios para darme la bienvenida. Estas tenían, al principio, la forma común de las almas, pero después las vi vestidas como cuando vivían en el mundo. Entre ellas reconocí a muchos de mis compañeros de juego que ya habían muerto. El primero a quien reconocí fue a Gasparito, niño travieso pero no malo, que murió a los 12 años de edad, después de una larga y dolorosa enfermedad. Este niño se acercó a mí, me guió y me explicó todas las cosas. Me admiré de ver tanta hermosura y cortesía en aquel niño que había sido tan inculto. Como le manifestara mi admiración, me dijo: aquí no viene uno por su pie, sino gracias a las buenas obras. Estas palabras me alegraron. Como yo no le había reconocido, enseguida me dijo: ¿no sabes que fui yo quien te afiló el cuchillo? Entonces me vencí dichosamente a mí mismo. Tu madre te dio cierto objeto para que lo partieras, pero tu cuchillo estaba tan embotado que no cortaba. Esto te hizo llorar, pues temías que tu madre te reprendiera. Yo lo advertí y pensé para mí: quiero ver cómo la riñe su madre. Pero luego dominé ese deseo y dije: voy a afilar el cuchillo a esta pobre niña. Así lo hice y te ayudé. Esto fue de mucha ganancia para mi alma. ¿No te acuerdas que cuando los niños jugaban a algo que no era bueno, tú les decías que dejaran aquel juego que no era bueno y luego te sentabas en una zanja a llorar? Yo me acercaba a ti y te preguntaba por qué no querías jugar con nosotros, y tú me respondías que uno te había llevado allí asida violentamente del brazo. Por mi parte, pensándolo bien, me vencí a mí mismo, no sin provecho de mi alma, resolviendo no volver a tomar parte de aquel juego. ¿No te acuerdas que yendo con otros niños recogíamos las manzanas que habían en el suelo? Tú decías que no las debíamos tomar. Yo replicaba que si no las recogíamos nosotros, otros las encontrarían. Tú decías que no debíamos dar mal ejemplo y no tomabas ninguna. También esto lo advertí para dicha mía. En otra ocasión lancé contra ti un hueso, pero de este peligro te libró alguien, desviándolo buenamente. También esto hubo de dolerme de corazón. Estas y otras cosas semejantes me recordó Gasparito. Luego vi que en premio de toda victoria sobre nosotros mismos y de toda acción buena, se nos da otro género de manjares,
de los cuales disfrutamos, pues los entendemos y nos penetramos con ellos. Esto es inexplicable. No estábamos sentados a la mesa, sino que íbamos de un extremo a otro de ella, y cada uno de los que estaban allí recibía un gusto determinado a cambio de toda privación. Al principio sonó una voz que decía: solo comprenderá estos manjares el que los guste. Los manjares eran en su mayor parte flores, frutos, piedras brillantes, figuras y hierbas de sustancias completamente diversas a las de la tierra y más espirituales que las de aquí. Estaban estos manjares presentados en una vajilla brillante, transparente, indescriptiblemente bella, y de ella salía una virtud admirable hacia los que mediante algún sacrificio, realizado en el curso de la vida, tenían algún orden respecto a uno u otro manjar. En la mesa había vasos de cristal en forma de pera, como aquellas donde yo tomaba medicinas. En estos vasos bebíamos. Uno de los primeros manjares constaba de mirra admirablemente preparada. De una copa de oro surgía un pequeño cáliz, en cuya tapa había un botón y en él una crucecita muy fina. Alrededor del borde del plato había letras luminosas. Del plato nacían ramos de mirra en forma de pirámides, de color amarillo y verde, muy bellos, y regaban hasta la copa del cáliz. Había hojas pequeñas con flores como claveles, de extraordinaria hermosura. Arriba había un botón, rojo en el centro y de bello violeta alrededor. El amargor de esta mirra era ahora suavidad aromática, que daba fortaleza al espíritu. Yo probé de estos manjares porque había padecido en silencio tanta amargura en el corazón. A cambio de aquellas manzanas que yo no había tocado, tomé de otras manzanas brillantes. Había muchas juntas en una rama. También gusté de cierto manjar por haber repartido entre los pobres muchos pedazos de pan duro. Conservaba aquel pan la apariencia de duro, pero era brillante como cristal de muchos colores y estaba en un plato de cristal. Por haber huido de ciertos juegos, recibí una vestidura blanca. Todo me lo explicó Gasparito. Vi también en un plato una piedrecita que había recibido cuando estuve en el convento. Oí decir que antes de mi muerte me darían una vestidura blanca y también una piedra blanca, en la cual habría un nombre que sólo yo podría leer. Al que venciere le daré del maná escondido y también una piedrecita blanca sobre la que irá grabado su nombre nuevo, que ninguno lo sabe más que el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Al terminarse el festín, fue también recompensado el amor al prójimo. Había allí vestiduras blancas, frutos blancos, rosas blancas muy tupidas y todo género de manjares, y formas blancas y admirables. Me es imposible describir todas estas cosas. Gasparito me dijo: ahora verás el pesebre que aquí tenemos. A ti te gustó siempre hacer pesebritos. Fuimos a la iglesia de la Madre de Dios, en la cual resonaban cánticos incesantes. Había allí un altar en el que iban desfilando representadas las varias escenas de la vida de María, y en torno había coros, unos más altos que otros, de adoradores. Era necesario pasar a través de esta iglesia para ir al pesebre que estaba en la otra iglesia. También en esta había un altar, y en él se veía representado el nacimiento de Cristo, y sucesivamente todos los hechos de su vida hasta la institución de la Eucaristía, tales como siempre los he visto en mis visiones.